Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al módulo de programación orientada a objetos del curso Java desde cero. En esta ocasión estaremos aprendiendo sobre lo que es la herencia. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, que dejes tu like y compartas con tus amigos, ya que de esta manera permites que sigamos creando contenido gratuito para todos ustedes. Empecemos. Cuando hablamos de herencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es la pregunta de ¿para qué sirve la herencia? Y la respuesta es muy sencilla. Primero mencionar que la herencia es un concepto importante dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Y la principal ventaja o el principal objetivo es la capacidad de reutilizar el mismo código que hemos programado en una clase dentro de otra clase. ¿De acuerdo? Más adelante lo veremos con ejemplos. Algo más que podemos mencionar sobre la herencia es que aquí aparecen ya algunos conceptos como es el de la clase hija o también conocida subclase. Otro punto es que la clase hija hereda automáticamente las variables y métodos que se hayan definido en su clase padre, y a esta clase padre se la llama superclase. Otro punto y que es muy importante mencionarle, dentro de la clase hija, además de tener la herencia de su clase padre, esta puede añadir atributos y métodos propios. ¿De acuerdo? Ya dentro de la programación, para que una clase hija herede de una clase padre, se usa la palabra reservada o la palabra clave extends. Todos estos conceptos que estamos revisando ahora lo veremos con ejemplos prácticos en nuestro NetBeans. Pero continuemos con nuestras transparencias. Ya hemos visto que tanto la clase padre como la clase hija tienen algunos nombres. Aquí voy a mencionar los tres que generalmente se le usa. La clase que es heredada, que en este caso se llama clase padre, también se la conoce como superclase o clase base. En cambio, cuando la clase es heredada de otra, a esta se le llama la clase hija, pero también se la conoce como subclase o clase derivada. Si emparejamos estos nombrados, tendríamos que nuestra clase heredada se la llamaría padre y la clase que hereda sería la clase hija. Lo mismo con superclase y subclase. Y finalmente lo podríamos llamar también clase base o clase derivada. Así que si en algún momento encuentran estos nombrados, en los tres casos estamos hablando sobre herencia. Finalmente, es importante mencionarles que una clase hija puede ser heredada por otras clases hijas. En este punto, la clase hija se convertiría en clase padre, pero a la vez continuaría siendo clase hija. Esto también lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Ahora vamos a ver los tipos de herencia que existen. En primer lugar, vamos a ver lo que es la herencia única. Como se muestra en la imagen, podemos ver que la clase B hereda de la clase A. Para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es crear una clase que se llame padre, que tendrá sus atributos y un método imprimir. Y la clase B será su clase hija. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir a nuestro NetBeans para hacer el ejercicio de la herencia única. Entonces, abrimos nuestro proyecto del curso, creamos una paquetería que representa la clase 5 del día de hoy, de herencia. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase llamada padre. Creamos la clase padre y en este caso el padre, si lo llevamos a la vida real, tiene su nombre y su apellido. Entonces vamos a poner string, nombre padre, private, string, apellido padre. Netamente he colocado al final la palabra padre para que en el transcurso del ejercicio podamos ir identificando desde qué nivel estamos llamando a cada atributo, ¿de acuerdo? Ahora, además de tener estos dos atributos, el padre tendría un método que sea imprimir padre. Y este lo que hará es imprimir los datos del padre. Abrimos y cerramos llaves e imprimimos nombre padre, dos puntos, y concatenamos con nuestra variable nombre padre. Lo mismo haremos para lo que es el apellido. Entonces colocamos apellido padre, dos puntos, y concatenamos con la variable del apellido. Perfecto.
Tenemos por el momento nuestra clase padre. Ahora lo que haremos es crear nuestra clase hija, que es la que heredará de nuestra clase padre. Recuerden que dentro de los conceptos que habíamos dicho, tanto los atributos como los métodos que se encuentran implementados en la clase padre se heredarán a la clase hija, que es la que vamos a crear ahora. Lo primero que debemos que hacer es usar la palabra reservada extends, que es la que nos permite implementar la herencia. Y colocamos la clase desde la cual queremos heredar, que en este caso sería padre. Ahora, si hasta en este momento nosotros ejecutamos una clase principal, lo vamos a llamar principal herencia. Creamos nuestro método main. Y ahora haremos la instancia de nuestra clase hija. Vamos a llamar h igual new hija. Y fíjense que hasta este momento, si yo hago referencia, ¿qué nomás yo puedo observar aplicando la herencia? Y lo único que puedo observar es imprimir padre. La pregunta aquí sería, ¿por qué no puedo observar los atributos? Si la definición decía que hereda de manera automática. Si vamos a la clase padre, fíjense ustedes que no observamos es por nuestros mecanismos de acceso, y es ya que los campos se encuentran de tipo private. Recordemos que un tipo private únicamente se puede ver dentro de la misma clase. Ahora, yendo a la práctica, un hijo no hereda el nombre del padre, lo que hereda es el apellido del padre. Entonces, como estamos en herencia, lo que vamos a utilizar es el mecanismo de acceso protected. Guardamos y ahora fijémonos que si yo regreso a nuestra clase principal, control barra espaciadora, ahora yo ya tengo acceso a esta variable de apellido padre, porque he habilitado el acceso. ¿De acuerdo? Otra cosa más que hemos visto dentro de los conceptos es que una clase hija puede tener sus propios atributos, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra clase hija tendrá su nombre, ya que en la vida real el nombre del hijo es independiente al del padre. Entonces colocaremos nombre hija. Además de esto, puede tener sus propios métodos, y en este caso vamos de igual manera a imprimir los datos de la clase hija. Entonces creamos public void imprimir hija. Voy a imprimir de igual manera como hicimos con el padre, voy a imprimir el nombre de la hija, dos puntos, y concateno con nuestra variable de la misma clase. Y ahora nuestra hija también tiene su apellido, entonces colocamos apellido hija, pero recordemos que este apellido hereda de nuestra clase padre. Entonces ahora sí yo puedo acceder a apellido padre. Si ahora guardamos esto, vamos a nuestra clase principal, tenemos nuestro padre con sus atributos y métodos, tenemos el mecanismo de acceso para que desde la clase hija se pueda acceder al apellido del padre. Tengo la hija, la clase hija, con sus propios atributos y sus propios métodos. Hasta aquí la herencia única hemos realizado. Pero para poder terminar este ejemplo, viene algo interesante, que en este caso es nuestra palabra reservada super. ¿Para qué sirve esta palabra reservada super? Sirve para invocar al método constructor de la clase padre. Regresemos a nuestro NetBeans. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a nuestra clase padre. Fíjense en lo que vamos a hacer aquí un poco para organizarnos de mejor manera. Lo vamos a colocar esto por acá. Nuestra clase hija por acá abajo. Nuestro método main por acá. Vamos a cerrar esto, vamos a minimizarlo. Y listo, vamos a tener estas áreas de trabajo. Entonces está mi clase principal, mi clase padre y mi clase hija.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un método constructor. Hacemos clic derecho, insertar, donde reciban los dos parámetros, el nombre del padre y el apellido del padre. Seleccionamos los dos y colocamos generar. ¿De acuerdo? Ahora fíjense ustedes que vamos a ir a la clase hija, y en la clase hija también vamos a implementar el método constructor, pasando como datos el atributo del nombre hija. Pero fíjense en lo que sucede en este punto. Si yo coloco generar, no solamente me solicita el atributo del nombre hija, sino que también me solicita que pase los atributos del padre, los mismos que son utilizados con la palabra reservada super, donde recibe los dos parámetros. Si nosotros hacemos control, clic izquierdo, fíjense en a dónde me lleva. Me acaba de llevar al método constructor de la clase padre. Y en la clase hija posterior está inicializando la variable de nombre hija. ¿De acuerdo? Para eso es lo que nos sirve la palabra reservada super. Ahora, si nosotros venimos acá a nuestro método principal, ya tenemos un error, porque el constructor de la clase hija nos está pidiendo que ingresemos los tres campos. Entonces, el nombre de la hija será Chilindrina, el nombre del padre será Ramón, y el apellido será Valdés. De acuerdo. Ahora que tenemos estos datos, vamos a invocar a nuestro método imprimir. Imprimir hija. Guardamos, colocamos por acá abajo la salida de la ejecución y ejecutamos. Clic derecho, Run File. Y fíjense ahora ustedes que lo que está acabando de llamar es al método imprimir de la clase hija. Y lo mismo podríamos hacer con el método imprimir de la clase padre. Volvemos a ejecutar y ahora tenemos como resultado los datos de la clase hija y los datos de la clase padre. Pero aquí viene una pregunta. ¿Por qué yo voy a utilizar los dos métodos si pudiera hacerlo en una sola? Y es en donde nuevamente entra la magia de nuestra palabra clave super. Lo que vamos a hacer ahora es quitar estas dos líneas de código y en lugar de imprimir en la clase hija, en lugar de implementar su propio método imprimir hija, vamos a utilizar el método imprimir padre. Y vamos a agregar un poco más de lógica, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento esto lo vamos a comentar. Para reutilizar este código viene el tema de sobreescritura o sobrecarga del método. Y fíjense ustedes que voy a poner insertar código. Escogemos ahora la opción de override. Y aquí me dice cuál método es el que quiero yo sobreescribir. Y escogeremos el método imprimir padre. Automáticamente nos genera, y lo que está haciendo, fíjense ustedes, es utilizando la palabra super, invocar al método imprimir. Y en esta parte nosotros podríamos colocar antes de esto o después de esto, como ustedes prefieran, vamos a ponerlo después, las dos líneas donde se imprimen los datos de la clase hija. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la sobrecarga de nuestro método de padre, añadiendo las dos líneas de la lógica de la clase hija. Y si ahora nosotros vamos a nuestra clase principal y llamamos al método imprimir padre, porque ya no tenemos el método imprimir hija, fíjense ustedes qué es lo que sucede. Ejecutamos y con el mismo método hemos implementado la impresión de los datos del padre como los datos de la hija.
¿De acuerdo? Ahí pudimos ver el tema de reutilización del código de una clase dentro de otra. Eso es lo que concierne con el ejemplo de la herencia único que acabamos de implementar. Ahora, lo que vamos a ver es la herencia en multinivel. Como podemos ver en la imagen, hay un nivel adicional al anterior, donde C hereda de la B, y ahí es cuando nuestra clase hija se convierte en clase padre. Para el ejemplo práctico vamos a mantener nuestra clase padre, donde ya tiene una hija que hereda de él, pero ahora añadiremos una clase que se llame nieta, y esta heredará de la clase hija. ¿De acuerdo? Ahora que estamos en nuestro NetBeans, vamos a crear la nueva clase para la herencia multinivel, donde se llamará nieta. Pero en este caso vamos a hacer diferente la implementación de la herencia. En el ejemplo anterior, nosotros colocamos de manera manual la palabra extens. Ahora utilizaremos el NetBeans para que él nos autogenere el código y haga las referencias de la superclass. Fíjense que en esta parte superior tenemos un campo que dice superclass, que es la herencia. Vamos a browser y colocamos a nuestra clase hija, ya que esta será su superclass. Seleccionamos, damos doble clic, está referenciada y colocamos finalizar. Y fijémonos qué es lo que sucede. Fíjense ustedes que ahora la clase nieta desciende de la clase hija. Guardamos nuestra clase nieta y ahora tenemos un error. Y este error se da debido a que nuestra clase hija tiene implementado un método constructor donde recibe parámetros. ¿De acuerdo? Es por eso. Entonces lo que haremos acá es implementar el método constructor. Y fíjense que lo que tenemos es la implementación con los campos de la clase hija, de la clase padre. Y como lo habíamos indicado anteriormente, llama al método padre, al método constructor padre, con la palabra reservada super. En esta clase nieta estaremos agregando el nombre de la nieta, nombre nieta, punto y coma. Ahora vamos a ir a nuestra clase principal y lo que vamos a hacer en nuestra clase principal es enviar los datos de nuestro constructor, que sería nombre, padre y apellido. Para eso copiamos los datos de la parte de nuestro anterior ejercicio, comentamos las dos líneas que corresponden al anterior ejercicio y ahora tengo el método constructor de nuestra clase hija nieta. Recordemos que nieta hereda de hija y la clase hija hereda de la clase padre. Estamos en una relación, en una herencia multinivel. Por lo tanto, si yo coloco aquí n punto, fíjense ustedes que tengo imprimir padre. Si yo quisiera sobrecargar a este método, lo pudiera hacer. Entonces, insertar código, override, vamos a implementar. Y ahora al final de lo que vamos a imprimir es el nombre de la nieta, netamente, ¿de acuerdo? Nombre, nieta, dos puntos, más el campo del nombre nieta. Pero aquí también nos estaría haciendo falta el apellido, entonces, como el apellido que estamos heredando es el apellido paterno, entonces tendríamos apellido nieta, que es el mismo apellido de la clase hija. Entonces colocamos this punto apellido padre. Nos falta aquí el concatenador y tenemos el más. Creamos
En nuestra clase principal, ahora instanciamos el objeto, vamos a asignar un valor a la variable nieta, nombre nieta. Y fíjense ustedes que en este caso yo tengo con el modificador de acceso private. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro método, en nuestra clase nieta, es crear los setters and getters de este atributo, de esta variable, ¿de acuerdo? Entonces nombre nieta, y ahora ya tengo también implementado lo que es los setters and getters. Vamos acá y ahora voy a hacer uso, voy a setear el nombre de la nieta. Vamos a poner popis. Y ahora sí voy a llamar al método imprimir padre. Ejecutamos esto y veamos qué es lo que nos despliega. Nos acaba de desplegar el nombre del padre, Ramón, el apellido Valdés. La hija Chilindrina, sí, apellido Valdés. Y la nieta, que se llama Popis, también de apellido Valdés, que es el campo que se ha heredado en los diferentes niveles. ¿De acuerdo? Esto en lo que es la herencia múltiple. Regresemos a nuestra transparencia. Tenemos un tercer tipo de herencia, que es la herencia jerárquica, que de alguna manera ya lo hemos visto de manera indirecta. Entonces, para nuestro ejemplo, ustedes ya han visto al padre que va a heredar sus atributos y métodos a la clase hija, que esto lo vimos en la herencia única. Y la jerárquica es cuando este padre, en este caso de la vida real, tiene varios hijos. Entonces tendrá una hija 2 y tendrá una hija 3. Vamos a nuestro NetBeans para hacer nuestro ejercicio práctico. Ahora hemos visto que nuestra clase padre tendrá dos clases hijas adicionales. Entonces vamos a ir al paquete y crearemos una clase hija 2. Y nuestra superclass en este caso será padre. Damos clic y tenemos nuestra hija 2. Si queremos agregar una variable, tendremos atributo string nombre hija 2, punto y coma. En este caso sí vamos a imprimir dentro de un método propio los datos de la hija 2. Entonces ponemos public void imprimir hija 2. Cogeremos, déjenme ver esto de acá, vamos a hacerlo, vamos a abrirlo un poquito más. Y lo que haremos es imprimir los datos de la hija, como son el nombre hija 2, dos puntos, concatenamos con el atributo propio, nombre hija 2, y ahora haremos lo mismo con el apellido, pero recordemos que el apellido es un atributo heredado, apellido del padre. ¿Recuerda? ¿Qué apellido de la hija 2, que es un atributo heredado? Tenemos la hija 2 y ahora haremos lo mismo. Guardamos esto por aquí y haremos lo mismo. Y ahora lo que nos está sucediendo, fíjense que nuevamente tenemos el error y es por el método constructor de la clase padre. Si cogemos clic izquierdo y control nos lleva a nuestro método constructor. Entonces aquí también nos está haciendo falta implementar el método constructor con el parámetro del nombre hija. Guardamos esto y el error se nos ha ido. Y ahora tenemos el hijo con los datos de su padre. De igual manera creamos ahora una clase que se llame hija 3 con su superclass padre. Ok. Y haremos algo similar que lo que hicimos para la hija 2. Creamos una variable que tenga el nombre de hija 3. En este caso lo único que vamos a hacer es implementar el método constructor. Entonces de esta manera hemos hecho nuestra herencia jerárquica. Regresamos a nuestra clase principal, borramos esto por aquí y podríamos hacer uso ahora sí de la herencia jerárquica. Entonces podemos instanciar a la hija 2 igual new. Y fíjense ustedes que tenemos el método constructor. Crearemos los datos de la hija 2. Pondremos en el nombre Ana, el nombre del padre Ramón y en el apellido
Valdés, como lo habíamos puesto anteriormente. Tenemos ya la instancia de la hija 2. Lo mismo haríamos para nuestra clase hija, h igual new, y tenemos nuestra hija. En este caso era Chilindrina, Ramón, Valdés. Por aquí nos faltan unas comillas, ponemos las comillas y aquí también ponemos las comillas. Ramón. Ponemos el punto y coma atrás, y como es jerárquica nuestra última herencia, vamos a colocar hija 3, H3, new, llamamos a nuestro método constructor, y en este caso pondríamos popis, padre, Ramón, Valdés. Estos datos podrían variar como ustedes, si ustedes lo quisieran, ¿no? Listo, hemos llenado los datos y ahora lo que haremos es llamar a imprimir padre. Fíjense ustedes, si nosotros solamente llamamos al imprimir padre de la clase hija, ¿qué es lo que sucede? Iniciamos esto por aquí y ahora lo que estamos teniendo es que nos llamó a los datos de padre e hija. Si yo llamo ahora al método imprimir de la clase hija 2, me va a llamar a los datos implementados en la clase hija 2. Y lo mismo sucedería para la 3. En este caso, en nuestra clase hija 3, no tenemos implementado un método imprimir exclusivamente para la hija 3. Entonces lo que haremos es usar el método imprimir del padre. Por eso es que cuando queremos visualizar únicamente nos sale el método imprimir padre. Ejecutamos esto y tenemos los datos de nuestros 3 hijas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Para un poco que visualicen ustedes, es esto de acá. Tengo una hija, voy. Exacto, tengo mis 3 hijas. Cerramos esto por aquí. Movemos esto acá. Y esto es lo que estoy teniendo. Mi clase padre con la herencia jerárquica de mis 3 hijas. De mis 3 clases hijas. ¿De acuerdo? Regresemos a nuestras transparencias. Y finalmente, aquí les voy a hablar de algo que se suele confundir. ¿Sí? Muchas veces ven este tipo de herencia y pensamos de que esta herencia existe en Java. Y en Java no existe este tipo de herencia. En otros lenguajes, en algunos sí hay este tema de herencia, como es la herencia múltiple o la herencia híbrida. Pero es importante mencionar que a veces en Java, a la implementación de interfaces, le denominan herencia múltiple, entre comillas esto que acabo de decir. ¿Por qué? Porque es la implementación de varias interfaces. Pero eso veremos en los capítulos siguientes cuando estemos viendo el tema de interfaces. Por lo tanto, en conclusión, la herencia híbrida en Java no existe y la herencia múltiple tampoco existe en Java. Eso es muy importante que ustedes conozcan. No existe la herencia múltiple ni la herencia híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a irnos a nuestra herencia múltiple. Quiere decir es que nosotros vamos a coger a nuestra clase hija y aquí en el extens a más de padre, esta pudiera heredar de una segunda clase. Y fíjense ustedes de que no hay cómo colocar una segunda clase para que herede. Nos da error. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que a veces se confunde en este tema. Entonces, estos puntos importantes en el tema de herencia en Java es que no existe la herencia múltiple y no existe la herencia híbrida. La única herencia que tenemos es la herencia única, la herencia multinivel y la herencia jerárquica, tal y como vimos en los ejemplos de nuestro NetBeans. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos
en la próxima. Hasta pronto. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar un comentario y, por qué no, a compartir con tus amigos, ya que de esta manera permites de que sigamos creando contenido gratuitos para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.